Las preguntas de los docentes que guían el aprendizaje de los alumnos. El lenguaje cumple una función esencial en el aula de cualquier nivel educativo. De manera continua, docentes y alumnos exponen información, dan y reciben indicaciones, describen seres, objetos y procesos que han observado. Narran experiencias personales o acontecimientos históricos, explican conceptos o argumentan sus puntos de vista. De hecho, el proceso de enseñanza y aprendizaje puede ser entendido como un diálogo entre docentes y alumnos en torno a un conocimiento que se considera socialmente válido. Como en todo diálogo, las preguntas cumplen una función esencial para movilizar y guiar las intervenciones de los participantes. Entonces, el planteamiento de preguntas que conviene hacer a los alumnos para contribuir a su aprendizaje ocupa un lugar central en el desempeño de los docentes. En esta cápsula, lo invitamos a identificar algunos tipos de preguntas que los docentes suelen plantear a los alumnos en el salón de clases, analizar cuáles son sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje, y a reflexionar sobre algunos propósitos que pueden seguir para hacer preguntas que guíen de manera productiva el diálogo entre docentes y alumnos en la construcción de nuevos conocimientos. El pedagogo brasileño Paulo Freire comentó en su libro La pedagogía de la pregunta: el origen del conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de preguntar. Me atrevería a decir que el primer lenguaje fue una pregunta. La primera palabra fue a la vez pregunta y respuesta en un acto simultáneo. Con frecuencia, los docentes hacen preguntas que requieren el recuerdo puntual de un tema estudiado. Observe el siguiente segmento de una clase de historia y preste atención al propósito con el que el maestro hace preguntas a todo el grupo. Reflexione sobre el tipo de conocimiento y competencias que abarcan las respuestas. Nos referimos a causas exactas que motivaron esta crisis. Hablamos de dos. ¿Qué es la sobreproducción? ¿Qué es la sobreproducción? Dijimos que se producía más de lo que se consumía. Hablamos de la sobreproducción. La especulación. Perfecto. ¿Qué dijimos que era la especulación? Hablamos de la especulación. Dijimos que era cuando la gente, aquellos productos que más se consumían, pues empezaban a esconder. ¿Para qué? Esperaba que aumentara ¿qué? El precio. Perfecto. Nosotros nos referimos, sí, pero recuerden que aquellos especuladores, en lugar de ganar, perdieron todos sus productos, ¿sí? Ahora, nosotros nos referimos a cómo, de qué manera se intentó terminar con esta crisis. Hablamos de un plan exacto. ¿Cuál fue? ¿Que crea quién? Roosevelt. ¿Quién era Roosevelt? ¿Sí logra terminar con esta crisis del New Deal? ¿O no? ¿Sí? Entonces, una concepción común sobre la enseñanza es que el profesor es el poseedor del conocimiento legítimo y su función es transmitirlo a los alumnos para que lo registren en su memoria. En consecuencia, se asume que la mejor forma de comprobar que han aprendido es mediante preguntas que los lleven a reproducir con fidelidad el contenido que leyeron o escucharon previamente. Sin embargo, las preguntas orientadas a la recapitulación de contenidos posibilitan el cumplimiento de otros propósitos. Por ejemplo, permiten recordar datos que contribuyan a la resolución de un problema o dar contexto a un nuevo tema que se estudiará.
Distintos tipos de preguntas pueden favorecer diferentes formas de razonamiento y cumplir propósitos diversos en una secuencia de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, observe el siguiente segmento de una clase de historia e identifique cuál es el propósito del docente y qué tipo de razonamiento propicia. ¿Por qué? En este momento podría surgirnos una duda el por qué analizar a estos 4 países. ¿Qué idea tenemos para analizar a estos 4 países? ¿Por qué? Juntos, ¿sí? Porque ahí es donde se empiezan a ver los totalitarismos en sí. Ahí empiezan El nacimiento de los totalitarismos es en esos países. ¿Perdón? ¿El nacimiento es en esos países? El nacimiento de los totalitarismos es en estos países. ¿Qué más? Pero sería el nacimiento del gobierno totalitarista. ¿Un qué? Gobierno totalitarista. Sí, pero ¿por qué nosotros analizamos Italia, Alemania, España y Japón? ¿Fue donde nació primero? ¿Perdón? ¿Fue donde nació primero? Fue donde nació primero. Otra idea, Julio. ¿Dónde se crea? Donde se crea. ¿Donde se dieron los movimientos fuertes? importantes. Donde hubo sucesos importantes. Tal vez existieron otros países donde igual hubo sucesos importantes. Más relevantes. A ver, hijo René. Podría ser también porque son grandes potencias a nivel mundial. Grandes potencias mundiales. Lo que quiero escuchar no me ha llegado. ¿Y tuvo repercusiones en todo el mundo? Tuvo repercusiones en todo el mundo. Sí, Porque esos, bueno, Italia, Alemania y Japón formaron parte de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? Ellos 3, Los países de Italia, Alemania y Japón, va a ser el grupo fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Ahí llegamos a esa conclusión. Muy bien. En la escena anterior, el docente busca que los alumnos relacionen un tema que van a estudiar con un proceso histórico más conocido. En este caso, aunque la respuesta se refiere a una información específica, el planteamiento de la pregunta es abierto, lo cual propicia que los alumnos exploren distintas ideas para dar la respuesta esperada. Esto permite al docente establecer un contexto para comprender el tema. Las preguntas también ayudan a guiar la comprensión de contenidos específicos, como sucede en el siguiente segmento de una clase de ética y desarrollo humano. Preste atención a la forma en que la maestra retoma el sentido que da una alumna a un término para señalar la interpretación que considera válida. Ok, y aquí vamos a ver el perfil del adolescente. Nos dice el perfil del adolescente, o sea, ¿cómo es el adolescente? Y nos dice que es presentista. ¿A qué se referirá a esto? Vivimos al hoy. Melissa, ¿qué es presentista? Que el perfil del adolescente en el posmodernismo nos dice que es presentista. ¿A qué se refiere a eso? Para mí presentista es estar viviendo lo que es el presente. O sea, estar en el tiempo porque vivir nuestro tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y por decir, ahorita estaban diciendo que esto nos viene a decir de que los jóvenes quieren ser adultos y los adultos quieren ser jóvenes. Son presentistas porque viven el momento. Fíjense lo que nos dice. Los adolescentes posmodernos no contemplan dentro de sus expectativas el ideal de una sociedad que es salvaje. O sea, ellos nos miran todo muy bien. No pensamos en el futuro, que debemos de ser responsables, porque en un futuro lo debemos de estudiar, porque en un futuro lo vamos a ocupar. En la escena anterior, la maestra da oportunidad de que la alumna exprese sus ideas y las complete con las pistas que proporciona el texto que han leído antes de señalar la respuesta que considera correcta. De este modo, orienta la comprensión de contenidos específicos con base en lo que ha dicho la estudiante. Las preguntas también pueden guiar la construcción de conceptos o explicaciones más elaboradas, como lo hace la maestra de química
del siguiente segmento. Tenemos a la lluvia ácida, ¿sí? Y hablábamos que la lluvia ácida se va a generar a través de contaminantes primarios y la lluvia ácida se conoce como contaminantes secundarios. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando los autos combustionan, ¿qué es lo que sacan a través del humo? CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Y vamos a poner aquí un auto, Volkswagen, que está sacando aquí y está sacando CO2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en la atmósfera? Normalmente siempre hay acá. ¿Qué es lo que encontramos? Humedad. ¿Que son partículas de qué? H2. H2. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Se van a combinar y ¿qué es lo que nos van a formar? No, ¿qué nos van a formar primero acá? CO2 más H2O, ¿qué es lo que va a formar? H2 CO3. El producto va a ser H2CO3. ¿Cómo se llama este producto? Ácido. Ácido carbónico. Va a producir ácido carbónico. Ahora, ese es el primer producto de la lluvia ácida. ¿Qué otra cosa produce la combustión? ¿Qué otro producto sacamos? Azufre, ¿qué sería qué? CO, azufre, SO3. ¿Se va a mezclar también con quién? Con el agua del ambiente, H2O, y nos va a producir ¿qué? H2, SO4, 4, 3 más 1, 4. ¿Cómo se llama ese producto? Ácido sulfúrico. Tenemos otro producto más de la lluvia ácida. En la escena anterior, la maestra propicia que los alumnos enlacen su conocimiento previo y las nociones que han aprendido, haciéndoles preguntas que les ayudan a construir la explicación de un fenómeno. En este caso, la docente no se limita a plantear preguntas y validar respuestas, sino que aporta elementos para formalizar el conocimiento en construcción. Algunos de los objetivos con que se plantean las preguntas en el aula son los siguientes. Explorar el conocimiento de los alumnos. Promover un diálogo entre sus conocimientos y los que están en el aula. Guiar la reflexión sobre conceptos, procesos y métodos. Propiciar la estructuración de nuevos conocimientos, la síntesis y las generalizaciones. Plantear problemas para la aplicación del conocimiento y propiciar la expresión de sus puntos de vista. Evaluar el aprendizaje en distintos momentos del proceso didáctico. Algunos tipos de preguntas pueden ser más convenientes para cumplir propósitos específicos. Por ejemplo, las preguntas cerradas pueden ser útiles para recuperar los conocimientos previos de los alumnos, mientras que las que los motivan a expresar sus puntos de vista pueden ser totalmente abiertas. A lo largo de esta cápsula, se planteó la distinción entre preguntas cerradas, que permiten recapitular un contenido estudiado, y las preguntas abiertas, que propician el razonamiento y la comprensión de los alumnos. Lo invitamos a revisar las preguntas que usted hace en clase, especialmente analizar los diferentes propósitos que puede cumplir con ellas, para propiciar la comprensión y la reflexión de los alumnos.
Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.